Hola, soy Javier Ruiz y hoy, antes de hora 25 de los negocios, un prólogo. Porque hoy se ha publicado el dato de paro. Es extraordinario. El mejor mayo desde que hay datos en la serie histórica. 129.000 personas han dejado el paro. Se empieza a ver la luz al final de este túnel. Quedan todavía 500.000 personas por volver y hay 540.000 personas en ERTE. Pero la creación de empleo de cara al verano está siendo sólida. Y esta debiera ser la clave que analizáramos hoy. Las formas han emborronado el dato, porque el gobierno ha filtrado ese dato a conveniencia, antes de que su publicación oficial tocara. Y lo ha vuelto a hacer el ministro de Seguridad Social, el encargado de velar por el secreto de esos datos, ha vuelto a filtrarlos y a reventarlos. Así. Y este mayo superaremos en términos de afiliación los 200.000 con toda seguridad. Como lo vamos conociendo diariamente. Pues con toda seguridad, hasta el punto de que José Luis Escrivá sabe que el dato son 212.000 antes de decirlo. Lo filtra 3 días antes. Al Partido Socialista y al ministro del Partido Socialista hay que decirle lo mismo que le decíamos al Partido Popular y a los ministros Zaplana del Partido Popular. Este es un dato de los españoles, no es un dato del ministro. Este es un dato de los gobernados, no es un dato del gobierno. Y este es un dato de utilidad pública y de política de Estado, no de propaganda privada ni de política de partido. El dato se publica cuando corresponde al calendario oficial. La filtración interesada, cuando conviene al gobierno. O el adelanto conveniente, cuando conviene al ministro, es algo que habíamos proscrito y habíamos superado con la legislatura de Jesús Caldera y tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. El que el gobierno y el ministro filtren los datos a conveniencia desmonta y debilita la calidad estadística y democrática del país. Pero no es malo que lo haga el ministro. Es malo que contagie al gobierno, porque no solo lo ha hecho el ministro, lo ha hecho también la portavoz del gobierno. En el día de ayer se alcanzó ya la cifra de 19,3 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, superamos por primera vez el nivel previo a la llegada de esta... Y lo ha hecho, esto era ayer, 24 horas de su publicación oficial, también el presidente del gobierno. Todo apunta a que vamos a cerrar este mes de mayo con un número de afiliados a la Seguridad Social superior al mes de febrero del año 2020. Créannos que esta no es una cuestión menor. El respeto a los procedimientos y el respeto a las formas está en la base del respeto a la democracia, pero sobre todo el respeto al calendario pactado es una cuestión que afecta a todos, no solo al gobierno. No podrá quejarse después el Partido Socialista si el Partido Popular, cuando llegue al Ejecutivo, manipula los datos a su conveniencia, publica los datos a su antojo. Así que al Partido Socialista de hoy hay que decirle lo que el Partido Socialista de ayer decía. Mensaje al PSOE de Pedro Sánchez, del PSOE de Zapatero. Mensaje a José Luis Escrivá, de quien era responsable de Seguridad Social en su día, 2018, Octavio Granados. Quería preguntar si sabe ya cuántos de los más de 300.000 cotizantes que se dieron de baja el último día o aproximadamente se han recuperado ya. Lo que pasa es que nosotros ese dato lo damos a fin de mes. Y usted me pide que le adelante un dato. Yo creo que no es buena cosa que nos acostumbremos a adelantar datos. Usted y yo sabemos que había épocas en las que los ministros daban los buenos datos y los secretarios de Estado les daban los malos. Eso me tocó a mí hacerlo en algún mes, ¿no? Mi ministro daba los buenos en alguna ocasión y otros ministros hacían lo mismo, ¿no? Y que los datos así, cuando eran especialmente buenos, pues entonces el ministro o alguien del gabinete del ministerio los filtraba, ¿no? A ver si nos acostumbramos a tener un poco de respeto por las cifras. Lo digo de verdad, con sinceridad, es decir, como un servidor público, al margen de mi partido político y del partido político de la competencia y tal, a ver si nos acostumbramos a que si damos las cifras un día, damos las cifras un día. Ustedes se empeñaron mucho y yo creo que fue un gran acierto que la Seguridad Social diera los datos con un calendario definido. Y entonces todos los meses, el día 20 y tanto, se publica la estadística de pensiones, todos los meses, el día 15, se publica la estadística de datos de extranjería. No me pida usted que adelante cifras. Porque si la cifra fuera, si le adelanto la cifra, la impresión que va a tener usted es que se la adelanto porque pienso que es buena. Entonces,
para evitar tentaciones mías y suyas, pues no vamos a darla. Y ahora sí, hora 25 de los negocios después de este largo prólogo, porque hoy la sustancia está en el impuesto mínimo global y en cómo puede beneficiar a España. La Unión Europea dice hay que poner un mínimo a todas las empresas para que paguen como mínimo entre un 15 y un 25%. Las grandes multinacionales que hoy evitan pagar, dice Gentiloni, han de pagar más. Against tax evasion, tax avoidance and aggressive tax planning. Es Paolo Gentiloni, la Comisión Europea, que dice: la Comisión Europea y él mismo acaban de marcar como prioridades luchar contra la elusión fiscal, la ingeniería fiscal, la tributación en legislaciones de conveniencia que impide que algunas empresas paguen todos los impuestos que deberían. Hasta tal punto que la Comisión Europea ha presentado un informe que detalla que la Unión Europea cobraría entre 48.000 y 170.000 millones de euros más si las empresas no tributaran en paraísos fiscales o en tributaciones de baja fiscalidad. Pero es que España tributaría y recibiría, si fija un suelo de entre el 15 y el 25%, hasta 12.400 millones de euros extraordinarios, simplemente con que las empresas pagaran lo que les corresponde. Hablamos de grandes empresas, de más de 750 millones de euros de beneficios. Porque, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se señala en concreto a empresas concretas. Sí, según el informe, las 6 grandes empresas del IBEX deberían contribuir con 2.140 millones de euros más de los que pagan en la actualidad. Su presencia en paraísos fiscales y en países de baja tributación rebajan su contribución fiscal, que en casos como en el del grupo ACS deberían aumentar un 354%, y los 2 grandes bancos deberían aportar algo más de 800 millones de euros adicionales a los que aportan hoy. Según los cálculos del Tax Observatory, la factura fiscal que corresponde a las grandes del IBEX debería aumentar en las siguientes cuantías: Iberdrola 488 millones de euros, Telefónica casi 410 millones, ACS 217,8 y Repsol más de 130 millones de euros más. Además, en el caso de los bancos, BBVA debería aportar un 11% más, es decir, 205 millones de euros, y Santander un 21% más, casi 690 millones de euros adicionales. El G7 pretende aprobar una primera iniciativa entre el miércoles y el jueves de la semana que viene para fijar un impuesto mínimo global que debería ratificar después la OCDE. José Moisés Martín, miembro de Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Entre 700 y 12.400 millones extra para España. Se dice un 25% de tipo mínimo para las empresas. ¿Es factible? Bueno, yo creo que estamos lejos de esas cifras, aunque el informe efectivamente habla de cifras que son abultadas, ¿no? Cuando vemos un poco cómo se está desarrollando la negociación internacional, que realmente no ha empezado ahora, sino que lleva casi 10 años en el marco de la OCDE, uno se da cuenta de que es muy poco realista pensar que vamos a conseguir un tipo mínimo del 25%, ¿no? Yo estaría más pensando en una horquilla por debajo, ¿no? En torno al 15% estaría razonable, y eso significa que nuestro país no va a recibir los ingresos fiscales que inicialmente estaban planteados en esa simulación, ¿no? Uh-huh. Sino que se va a centrar en la horquilla más baja de esa recuperación de la recaudación. En cualquier caso, un 15% todavía es considerablemente más de lo que a día de hoy recauda el impuesto de sociedades, donde estas grandes empresas tienen un tipo efectivo del 8,3%. Tendrían que pagar más. Efectivamente, esto se centra fundamentalmente en aquellas empresas que tienen una estrategia fiscal agresiva, que tienen capacidad de mover beneficios de un país a otro y que de alguna manera se escapan a pagar los impuestos que empresas de base nacional que no tienen salida internacional pues tienen que pagar, ¿no? Hay que recordar que estas estrategias de elusión fiscal o de planificación fiscal agresiva en realidad también distorsionan la competencia, ¿no? Porque si una empresa paga menos impuestos de los que debería, mientras el resto del sector los está pagando, pues efectivamente ahí tenemos un problema que tenemos que resolver, solamente incluso para equilibrar el mercado. Ni siquiera estoy hablando de contribuir a la sociedad o de contribuir al erario público, ¿no? Estoy hablando de equilibrar el mercado, de que todo el mundo pague, lógicamente, lo que le corresponde, ¿no? Uh-huh. Esta es la lectura macro, la de España, 12.400 millones como máximo. Dice usted, nos vamos a quedar probablemente muy lejos de esto. Insisto, esto es lo macro. Hablemos de lo micro. ¿Puede haber aquí un
Efecto ejemplificante. Se señala literalmente a 6 empresas y se dice Iberdrola está pagando 488 millones menos de los que debe. Telefónica está pagando 409 millones menos de los que debe. ACS tendría que casi cuadruplicar su factura fiscal. Debería pagar un 350% más de lo que paga. Repsol, 133 millones más debería pagar de los que está pagando, y se señala a los 2 grandes bancos. Santander debería pagar casi 700 millones más de los que contribuye, BBVA 205 millones más de los que paga. Con todo esto, ¿cabe la posibilidad de que, al menos señalando, haya un viraje en sus políticas fiscales, que haya un efecto positivo, ejemplificante? Yo espero que sí, aunque sabemos que es difícil, pero espero que sí, que la opinión pública digamos, de alguna manera cuestione la reputación de las empresas que están eludiendo pagar impuestos en nuestro país cuando les corresponde, ¿no? Y por lo tanto, ojalá este tipo de señalamientos públicos, y ojalá se produzcan más habitualmente, modifiquen conductas y modifiquen tendencias, bueno, pues en un país donde la recaudación por el impuesto de sociedades no brilla particularmente por su aportación general, sino que ha estado, digamos, cayendo en términos relativos en los últimos años, y que por lo tanto no podemos hacer que estas grandes empresas que están digamos, en nuestro mercado, se escapen o encuentren la manera de no pagar los impuestos que todos esperamos que paguen para contribuir a mantener nuestras comunidades, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo espero que ejercicios como este les lleven a recapacitar su estrategia fiscal y no tengamos que encontrarnos con este tipo de informes en los próximos años. El argumento de todas estas empresas es esta estrategia fiscal la que garantiza el empleo, es esta estrategia fiscal la que garantiza los beneficios, es esta estrategia fiscal la que permite la sostenibilidad de estas empresas. ¿Ese argumento es válido? Si esta estrategia fiscal es la que garantiza la sostenibilidad, es que tenemos un problema muy grande, ¿no? Porque uno tiene que pensar en modelos de negocio donde pueda pagar los impuestos que tiene que pagar, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que llevaría o invitaría a la reflexión a quienes han hecho estas declaraciones diciendo que si mi empresa solo es viable si no pago impuestos, pues yo creo que hay un problema con tu empresa. Yo creo que tienes que pensarte mucho el modelo de negocio de tu empresa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un argumento vacío que no nos lleva a afrontar la realidad, que es que estas grandes empresas que utilizan España como un gran mercado tienen que contribuir de acuerdo a lo que está establecido. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Esta es la asignatura pendiente todavía. ¿Cuánto han de pagar las empresas que no pagan lo que deben? Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.